Leven intercedieron por él. Dijo: prefiero un hijo muerto a uno impertinente. No en vano dijo San Pablo que un obispo ha de saber presidir dignamente su casa y tener unos hijos bien educados. Nosotros, los predicadores, hemos sido elevados a tan alto rango que estamos obligados a dar estos bellacos. Nosotros, los predicadores, hemos sido elevados a tan alto rango que estamos obligados a dar buen ejemplo a los demás. Nuestros descatados hijos, sin embargo, molestan a los demás. ¿Quieren estos bellacos aprovecharse de nuestros privilegios? Sí, incluso aunque falten con frecuencia, aunque cometan toda clase de travesuras, sin yo advertirlas, porque no se me denuncian, se me ocultan, en concordancia con el proverbio vulgar. Somos los últimos en enterarnos de lo que sucede en nuestras casas. Solo llega nuestra noticia cuando ha sido ya divulgado por todas las callejuelas. Por eso hay que castigarlos. No pueden hacer la vista gorda ni dejarles pasar nada por alto. Lutero: me parezco a Abraham, porque soy el abuelo de todos los hijos de los frailes, sacerdotes y monjas que engendraron con generosidad. Soy el padre de un gran pueblo. Las mujeres se velan, como dijo el apóstol, a causa de los ángeles, y yo tengo que ponerme los pantalones a causa de las vírgenes. Ocupaciones. Soy un hombre muy ocupado, tengo que desempeñar 4 trabajos, cada uno de los cuales necesitaría para un cumplimiento la dedicación exclusiva de una persona. Tengo que predicar en público 4 veces por semana, dictar 2 veces lecciones, oír las causas, escribir cartas y además escribir libros para el público. No obstante, Dios me ha provisto bien al darme una mujer excelente que cuida de todos sus asuntos familiares para que yo no me tenga que ocupar además de este menester. El predicador. La misión del predicador. Decía el doctor Martín Lutero que Dios había obrado maravillas al encomendarnos a todos, pobres pecadores, el quehacer de predicar su palabra y de dirigir los corazones que no conocemos. Pero es una misión de Dios nuestro Señor que nos dice: oye, tú tienes que predicar, que de que fructifique ya me encargaré yo. Yo conozco los corazones de los hombres. Esto tiene que servirnos de consuelo a los predicadores. Deja que el mundo se ría y ridiculice tu oficio, y ríete tú también. Sé cuenta del emperador Maximiliano, que en cierta ocasión rompió a reír con todas sus ganas cuando se le preguntó por el motivo de reírse tan destempladamente. Su cesárea majestad respondió al día siguiente: me río porque pienso en lo bien que Dios ha provisto sus 2 gobiernos al encomendar el espiritual a un mierda borracho y clerical, es decir, al Papa Julio, y el civil a un cazagamuzas como yo. El predicador ideal. Un buen predicador ha de estar adornado de los atributos siguientes. 1. Que pueda enseñar de forma correcta y ordenada una materia sutil. 2. Que tenga una cabeza muy clara. 3. Que sea muy elocuente. 4. Que tenga buena voz. 5. Ha de disfrutar de muy buena memoria. 6. Que sepa acabar
a tiempo. 7. Tiene que dominar la materia y entregarse a diligencia a su estudio. Tiene que arriesgar cuerpo y vida, bienes y honor. Que esté dispuesto a que todo el mundo se ría de él. Dijo el doctor a Cordato: el predicador que suba al púlpito, que abra la boca y que se calle, es decir, que sea llamado, que instruya con dedicación y claridad y que no canse a los oyentes con exceso de palabrería. Un predicador es como un carpintero, su instrumental es la palabra de Dios, y como los sujetos con los que tiene que trabajar son tan distintos, no debe cantar siempre la misma canción, impartiendo la enseñanza uniformemente, sino que a tenor de los oyentes variados, a ratos tendrá que amenazar, asustar, castigar, increpar, consolar, espiar, etcétera. Ay, con qué facilidad se inclina y se dispone uno a enseñar a los demás, pero no a sí mismo. El catecismo es la mejor y más completa doctrina. Por eso hay que predicarlo sin cesar y no olvidarlo, de manera que las predicaciones públicas partan de él como base hacia el que se dirijan. Me gustaría que diariamente se predicase y se leyese este sencillo libro, pero nuestros predicadores y oyentes lo conocen con tal perfección, se lo han aprendido de tal memoria que les da vergüenza ceñirse a esta insignificancia doctrinal y prefieren lucirse hablando de materias más sublimes. El noble, los campesinos dicen: va, nuestro párroco nos toca siempre la misma cantinela, predica solo el catecismo, los 10 mandamientos y el credo, el Padre Nuestro, y habla sobre el bautismo y la cena. Todo esto nos lo sabemos ya al dedillo. Así, los predicadores se fijan en cosas más subidas y guiados por las preferencias de los oyentes. Predican lo que a estos les da la gana, a costa del fundamento y de los cimientos sobre los que hay que edificar. El doctor Erasmo Albert, al ir a predicar al Margraviato, rogó al doctor Martín Lutero se indicase la manera de predicar a los príncipes. Díjole el doctor: todos tus sermones tienen que apoyarse en la mayor sencillez, y no te fijes en los príncipes, sino en los simples, en los necios, en los toscos e ignorantes, y así alimentarás también a los príncipes. Si en mi sermón tuviera que fijarme en Felipe o en los otros doctores, obraría muy mal, pero dedico sencillamente a los no instruidos, y esto gusta a todos. Sé griego, hebreo. Pues bien, prescindo de todo eso cuando estamos reunidos los muy letrados, y es que a veces rizamos tanto el rizo que Dios nuestro Señor debe quedarse perplejo allá arriba. Muchas veces al bajar del púlpito me he reprochado a mí mismo: ¡puf! Vaya sermón que te ha salido. En realidad no lo habías orientado mal, pero no te has atenido a nada de lo que habías planeado. E inmediatamente me han alabado este mismo sermón con enorme entusiasmo como el mejor, el más hermoso de cuantos en mucho tiempo hubiera predicado. Abajo ya he reflexionado y comprobado que en mi sermón no he dicho nada o muy poco de lo que había proyectado decir. De ello he deducido con certeza que muchas veces se predica algo muy distinto de lo que queremos,
porque Dios nuestro Señor inspira otras cosas. Así que, llegada la ocasión, predíquese de distinta manera a como se había preparado con antelación. Todo es bueno, con tal de que se predique solo lo que concuerda con el credo y está regulado por la Sagrada Escritura. Echaba en cara al doctor Martín Lutero a mayor su pusilanimidad y le advertía que no debía fijarse solo en los doctores y en los muy sabios, sino que debía prestar atención a sí mismo al hombre corriente, precisado de ser instruido en la verdad. En el púlpito hay que sacar los pechos y dar de mamar al pueblo sencillo, porque se está criando a diario una iglesia nueva que necesita se le enseñe con toda sencillez la doctrina de los niños. Por este motivo hay que acudir sin cesar al catecismo y dar de beber leche, las ideas elevadas, sutiles y agudas, el vino fuerte hay que reservarlo para los sabios. Los malos predicadores. Decía al doctor Lutero su mujer, que había oído predicar en la parroquia a su pariente Juan Polner, al que esperaba el doctor, y que le había entendido mucho mejor que al doctor Pomer, que se desviaba mucho del tema y mezclaba otros asuntos en sus sermones. A lo que respondió el doctor Lutero: Pomer predica tal como habláis las mujeres, que decís cuanto se os ocurre. Y añadió: el doctor Jonás solía decir que no hay que interesarse por todos los mercenarios con los que uno se encuentra. Y es cierto que el doctor Pomer enrola a veces a algunos que le salen al paso. Es insensato el predicador que está convencido de que puede decir cuanto se le ocurra. Un predicador tiene que mantenerse fiel al tema y esforzarse para hacerse entender a la perfección. Esos predicadores que se empeñan en decir cuanto se les viene a la mente, me parece que se comportan igual que las criadas cuando van a la plaza. Se encuentran con otra muchacha, pues echan con ella una parrafada o engarzan una conversación que les encuentra otra criada, pues otra parrafada, y así en la tercera y en la cuarta, que por eso van tan despacio al mercado. Lo mismo exactamente hacen los predicadores que se apartan demasiado del tema y quieren decir todo a una vez. Y esto es lo que no se puede hacer. El predicador mundano. Lo que se requiere para que un predicador sea apreciado por el mundo. 6 cualidades han de adornar a un predicador para ser como la gente le quiere. 1. Que tenga muy buena pronunciación. 2. Que sea muy letrado. 3. Que sea elocuente. 4. Que tenga una presencia tan agradable que puedan enamorarse de él las muchachas y las jovencitas. 5. Que no reciba dinero, sino que lo reparta. Que hable de temas gratos de escuchar. El predicador y la política. El predicador no debe meterse en política. Cristo era el único Señor y sin embargo dijo a Pilato: tú eres mi Señor. Preguntaron al doctor Martín si un párroco o predicador tenía también potestad para reprender a las autoridades. Respondió: sí, por supuesto, porque si todo va conforme al orden establecido por Dios,
Este les ha confiado su derecho de castigar el vicio y la injusticia. Por tanto, hay que reprender a los dirigentes civiles si dejan que se avasallen los bienes de los súbditos y permiten que se les esquilme con usuras y mal gobierno. Sin embargo, no es conveniente que un predicador se ponga a establecer el orden que se ha de observar, ni a tasar el precio del pan, ni de la carne, etc. Lo que tiene que hacer en público es enseñar que cada uno, según su condición, ha de ajustarse fiel y diligentemente a lo prescrito por Dios, que no robe, no cometa adulterio, que no maltrate ni veje, no engañe a los demás, ni se aproveche de ellos, etc. Teología de Lutero, actitud humilde del teólogo. Las sagradas letras exigen que el lector sea humilde, que reverencie y tema la palabra de Dios y que esté siempre dispuesto a decir: enséñame, enséñame, enséñame. El espíritu resiste a los soberbios. Si se ensoberbecen, se verán excluidos de la iglesia de Dios. Que no en vano todo soberbio es hereje, sino de hecho, sí de derecho. Es muy difícil, por otra parte, que quien esté excepcionalmente dotado se vea libre de arrogancia, pero Dios permite que sean probados con rigor quienes han sido adornados con grandes dones, para que se den cuenta de que no son nada. Pablo llevó el aguijón para contrarrestar la insolencia. Y si Felipe no fuese afligido como sabemos, saldría sabe Dios por dónde. Temo por Jacob y por Agrícola, como les dé por ensoberbecerse y por despreciar a sus maestros. Yo conocía el espíritu de Mulzer, de Zwinglio y de Karlstadt, la soberbia que arrojó a los ángeles del cielo echará a perder al predicador. Por eso, en el estudio de la teología, lo que cuenta es la humildad. Bueno y alegre. Al contemplar el doctor Martín los rebaños que se dirigían a pastar, dijo: ahí van nuestros predicadores, nuestros lecheros, mantequilleros, queseros, laneros, que todos los días nos predican la fe en Dios, que debemos confiar en Él como en un Padre que cuida de nosotros y que quiere alimentarnos. A eso del atardecer llegaban dos pajarillos que andaban construyendo un nido en el jardín del doctor, pero que no hacían más que revoltear, espantados de cuantos por allí pasaban. A eso del atardecer llegaban dos pajarillos que andaban construyendo un nido en el jardín del doctor, pero que no hacían más que revolotear, espantados de cuantos por allí pasaban. Dijo entonces el doctor: no huyas, querido pajarillo. Si pudieras creerme, verías que te deseo todo bien. Así nos comportamos nosotros con Dios nuestro Señor, en el que no acabamos de creer y de confiar, a pesar de que nos desee y nos demuestre lo mejor. No nos va a hacer mal alguno quien nos entregó a su propio Hijo. La tristeza procede solo de Satanás. Has de concluir que todo lo que tiene
la tristeza procede solo de Satanás. Has de concluir que todo lo que suene a tristeza y a muerte es diabólico. Dios no entristece, no asusta ni mata. Es Dios de vivos. Para eso envió a su Hijo para que vivamos. Y murió para dominar a la muerte. Por ello, estad alegres, tened confianza. El mejor fármaco contra las tentaciones espirituales es la oración y la palabra. Cristo, el reconciliador. Sé muy bien que no me faltan motivos para exhortar con tanta vehemencia al conocimiento del Cristo verdadero y auténtico. No, que no es Cristo una persona que nos exija algo de lo nuestro. Es con mucha más propiedad un mediador que reconcilia a los pecadores del mundo entero con Dios. Por eso, y ya que eres un pecador, como en la realidad lo somos todos, no te lo imagines como un juez sentado en el arco iris, puesto que eso te llenará de terror y de desesperación. Es mucho mejor que te lo imagines como hay que representarle, es decir, como le ves y le conoces, como el Hijo de Dios y de la Virgen María. Personificado de esta manera, no puede asustar a nadie, no martiriza ni tortura, no nos desprecia a nosotros, pobres pecadores, no nos pide que le rindamos cuenta de nuestra vida, de esta vida que tan mal hemos llevado, sino que es una persona que ha quitado los pecados del mundo entero, que ha querido ser crucificado y aniquilado por propia voluntad. De esta forma es como tienes que irte acostumbrando a ver a Cristo, a conocer quién y qué es. De mucha utilidad te resultará aprender el significado de la palabra nuestros, es decir, que has de tener la certidumbre de que Cristo ha quitado no solo algunos, sino todos los pecados de todo el mundo, porque por todo el mundo se ha entregado cierta y verdaderamente, aunque no todo el mundo lo crea. Por eso no tiene que limitarte a reconocer que los tuyos son pecados verdaderos, sino que has de reconocer también que son pecados tuyos y de nadie más. Quiero decir que tienes que comprender y creer que Cristo no se ha entregado solo por los demás hombres, sino que lo ha hecho también por tus pecados. A esto me acojo yo sin vacilar, y tú no te desvíes nunca de esta figura de Cristo, que constituye también el deleite de los ángeles en el cielo, porque Cristo, según su retrato vivo, no es un Moisés, un carcelero o un verdugo, es un mediador que nos reconcilia a todos, pobres pecadores, con Dios, que nos regala su gracia, vida y justificación, que se ha entregado a sí mismo, no por nuestro mérito, por nuestra santidad o justicia, ni por nuestra honra o nuestras buenas obras, sino por nuestros pecados. Pues aunque Cristo en ocasiones interprete la ley y no es este su ministerio propio, para eso ha sido enviado por el Padre. Dios es incomprensible e invisible. Lo que pueda abarcarse y verse no es Dios. Dicho de otra manera, Dios es visible o invisible. Es visible en su palabra y en sus obras. No se le puede poseer ni faltan estas dos cosas, porque solo se deja encontrar allí donde se ha manifestado. Dios es incomprensible e invisible. Lo que pueda abarcarse y verse no es Dios.
Dicho de otra manera, Dios es visible o invisible. Es visible en su palabra y en sus obras. No se le puede poseer ni faltan estas, si faltan estas dos cosas, porque solo se deja encontrar allí donde se ha manifestado. Ellos creen que le han aprehendido en fuerza de sus especulaciones, cuando con ellas lo que aprenden es al diablo que se hace pasar por Dios. Quiero advertir a todos que no es conveniente lanzarse a los altos vuelos de la especulación, y que en este mundo es mucho mejor arrimarse al pesebre y a los pañales, donde yace la plenitud de la divinidad en persona, como dice Pablo a los colosenses. Ahí sí que no puede engañarnos Dios. Ahí se halla con toda seguridad. Quisiera que no se olvidase esta norma después de mi muerte. A base de razón es imposible aprender y entender lo que es Dios al Creador. Por este motivo pensó, esto es inútil. La razón humana no puede alcanzarse porque le resulto demasiado grande y elevado. Voy a hacerme pequeño para que le sea imposible llegar a mí. Voy a darles a mi hijo y que se torne en víctima, en pecado, en maldición, y para que me obedezca a mí el Padre hasta la muerte en la cruz. Y esto es lo mismo que empequeñecerse y hacerse inteligible. Pero ¿dónde encontrar a los que lo crean y lo acepten? ¿Dónde están los otros 9? En otra ocasión afirmaba el doctor Martín Lutero que no podía conocer a Dios sino en Cristo, y dijo: me quejaba una vez al doctor Stautis de lo terriblemente que me atormentaba la predestinación. Entonces me contestó: en las llagas de Cristo y no en otra parte puede comprenderse y encontrarse la predestinación, porque está escrito: a Él tenéis que escuchar. El Padre está demasiado arriba y por eso pensó: quiero construir un camino por el que se pueda llegar hasta mí. Ese camino es Cristo. Creed en Él, estad pendientes de Él, y así podréis dar conmigo en el tiempo oportuno. Pero nosotros no lo cumplimos, y ahí está el motivo de que no podamos alcanzar ni comprender a Dios. No podemos ni imaginarnos lo que es, mucho menos lo que piensa. No será comprendido. Quiere ser asequible solo a través de Cristo. Desea saber el motivo de la condenación de tanta gente. Radica ni más ni menos en que no hacen caso de lo que Cristo dice y enseña. En Cristo es donde debéis dar con lo que soy y con lo que quiero. Con Él, no en lugar ninguno del cielo o de la tierra, lo encontraréis. El cristiano pecador y confiado. Decía el doctor Martín Lutero al doctor Jonás cuando un barbero le estaba cortando el cabello y rasurando la barba en Eisleben: el pecado original es igual a la barba del hombre, a pesar de que se le afeite hoy y quede la cara totalmente lisa, al día siguiente vuelve a aparecer. Y este crecer del cabello y de la barba no cesa durante toda la vida, solo acaba con la tumba, pues
De la misma manera permanece y actúa el pecado original a lo largo de la existencia humana. Pero hay que combatirle y cortar esta especie de cabello sin desmayo. Propiamente la pena del pecado original consiste en no reconocer a Dios, en no saber nada de Él, lo cual es una maldición. Después, en no conocer a los demás, en no tenerlos en cuenta, es decir, en hacerles daño, matarlos, asesinarlos. Y en tercer lugar, en no conocerse a uno mismo, o sea, en estar preocupados solo por sí mismos, en buscar el bien propio, aunque sea con perjuicio de los demás. A Dios no se le puede comprender, sin embargo, se le puede percibir. Permite que se le vea y se le sienta en todo. Se revela como un bondadoso hacedor que realiza y nos da todo lo bueno, según vemos demostrado en el sol y en la luna, con el cielo y la tierra, con los frutos todos que maduran. El fallo de no reconocer a Dios en estas obras suyas y en los innumerables beneficios no hay que imputárselo al Creador, como ni siquiera que todo esto nos lo velase. No, el fallo no está en Él, sino en nosotros, porque la humana naturaleza quedó tan corrompida y envenenada por el pecado original que nos resulta imposible darnos cuenta de todo esto, reconocerlo y comprenderlo. El cristiano ha de ser un hombre alegre, aunque tengas que sufrir tantas calamidades como te acosan desde afuera y desde dentro del mundo y del demonio. Deja lo que pase, consuélate, acude a Dios y ten paciencia. El que es tu Salvador no permitirá que te quedes sin consuelo ni ayuda, ni que las tentaciones te vengan y te pierdan. Estas tentaciones no son necesarias y buenas para que la potencia de Dios se realice en nuestra debilidad. Los santos patriarcas, los profetas, los apóstoles fueron tan pusilánimes como no lo vamos a hacer nosotros, pobres, miserables y débiles gusanillos, ahora cuando la impiedad se ha apoderado de todo, enfriando la fe y la caridad y haciendo que desaparezcan casi por completo en la faz de la tierra. Pues a pesar de todo, ved de qué forma tan admirable sigue Dios manteniendo a su iglesia. Dios goza con que comamos, bebamos, estemos alegres y disfrutemos de todas las criaturas, porque para eso las ha creado. No quiere Él, contra lo que solemos hacer, que nos quejemos de no habernos provisto suficientemente, ni de que no puedan alimentar y saciar nuestros cuerpos corruptibles, y solo para que le conozcamos como Dios nuestro y le agradezcamos sus dones. Después de la comida se habían servido uvas, nueces,